Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 5. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 22 al 24 para continuar nuestra serie de exposiciones sobre la epístola de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, versos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar. Padre, nosotros hemos cantado y te hemos alabado porque tú mereces toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Tú eres digno de que no solo con nuestros labios, sino que con nuestras propias vidas nosotros demos gloria a tu nombre. Concédenos, oh Señor, al estar sentados ahora ante tu palabra, que tú, oh Dios eterno, con tu Espíritu Santo, tú enseñes tu palabra a nuestros corazones. Señor, enséñanos a cómo vivir de acuerdo al patrón que tú has establecido en tu palabra para la familia. Danos mansedumbre y danos entendimiento en lo que hemos de aprender. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Yo sé que algunos hombres estaban muy desesperados porque yo llegara a esta parte de mi serie. No estén tan contentos porque el domingo que viene es para ustedes y le toca peor, la medicina. Pero antes de iniciar mi sermón, yo quiero hacer una aclaración a las hermanas que están con nosotros. Yo voy a hablar acerca de cómo deben ser las casadas en el contexto del hogar, cómo deben tratar a sus maridos. Y deben saber, mis hermanas, que ninguna de las cosas que yo estaré diciendo es porque soy hombre. Todas las cosas que yo estaré diciendo es porque están en la palabra de Dios. Así que cuando yo, gracias hermanos por el apoyo, así que cuando yo hable y diga, miren lo que dice, nunca lean, no lean mis hermanas, que es un hombre hablándole a las mujeres. Es un expositor de la palabra de Dios, proclamando lo que Él ha revelado en su palabra. Habiendo hecho esta aclaración, déjenme ponerlo en contexto de dónde estamos. A partir del capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Efesios, el apóstol ha estado considerando cuál debe ser el andar que es consistente con el llamamiento que se nos ha hecho. Todo creyente ha sido llamado para vivir para la gloria de Dios. Eso debe ser evidente en el contexto de la iglesia. Eso debe ser evidente en el contexto del cuidado de mis gracias, del cuidado de mi vida espiritual. Eso lo vimos en el capítulo 4 y 5. Pero ahora el apóstol Pablo quiere dar un paso más adelante. La vida cristiana que glorifica a Dios, aquella que es consistente con el llamado que ha sido hecho para ti y para mí por parte del Señor Jesucristo, debe ser evidentemente visible en el contexto de nuestro hogar. Se dice muy a menudo que a veces hay personas que son candil de la calle y oscuridad de la casa. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esa luz que ha sido puesta en nuestros corazones por el Evangelio, al haber sido nosotros regenerados por el poder del Espíritu Santo, tal cosa debe ser visible en el marco de nuestra vida hogareña. Ahora bien, si resulta relativamente fácil vivir como cristiano en la iglesia y un tanto más dificultoso vivir como cristiano en el mundo, el lugar donde probablemente resultará más difícil para que un cristiano viva como cristiano, tristemente, será en el seno del hogar.
Llama la atención el hecho de que inmediatamente después del pasaje que estaremos considerando en estos domingos, lo que viene es la lucha contra Satanás. Pues Satanás se ha propuesto destruir o al menos minimizar aquellas obras que Dios ha hecho, su creación, el ser humano, la iglesia y por tanto la familia. Si hay una institución contra la cual el enemigo de nuestras almas ataca y va a atacar más despiadadamente, es la familia. Él sabe que es el núcleo del que depende el buen funcionamiento de toda la sociedad humana. De ella depende la estabilidad de una nación, la estabilidad de la iglesia. Si las familias andan mal, todo anda mal. Por eso decía alguien que una iglesia fuerte está constituida por iglesias fuertes. Y ya Napoleón lo enseñaba en el siglo XVIII. Él le decía a Francia: denme en grandes familias y haré de ustedes una nación grande. Si la familia está mal, todo está mal. Si las familias andan mal, todo anda mal. Por eso Satanás dirige sus misiles más violentos contra la relación entre el esposo y la esposa, la relación de los padres contra los hijos. Si él logra penetrar allí y hace daño en tales relaciones, todo lo demás será dañado. Ahora bien, el ambiente que debe primar en el contexto de esta relación familiar se resume en una palabra que no es bienvenida en nuestros días. Es una palabra que el hombre natural desprecia. Es una palabra que a algunos les gustaría que fuera borrada de todo diccionario y de la lengua española. Nos referimos a la palabra sumisión. Miren el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la palabra que marca el ambiente que debe regir la familia. Hay un tipo de sujeción en que la esposa debe rendir a su esposo. Un tipo de sujeción, que lo veremos el domingo que viene, que el esposo debe rendir a su esposa, los hijos para con los padres. Y esa es la palabra de orden, según Pablo. Tristemente, el mundo de hoy rechaza abiertamente el concepto de la sumisión, porque de inmediato lo asocian, y eso tiene que ver con el enemigo que ha tratado de darle esa interpretación a la palabra. Se asocia con abuso, esclavitud, inferioridad, debilidad de carácter. Tan pronto mencionamos la frase sumisión de la mujer, las personas se reniegan y ya lo que les viene a la mente es un cavernícola con un mazo en la mano arrastrando por los pelos a su mujer. Y no hay nada más lejos de la verdad. Porque ese no es el cuadro que presenta la Biblia. El cuadro que nos presenta las Escrituras acerca del matrimonio y de la verdadera sumisión no tiene nada que ver ni con esclavitud, ni con inferioridad, ni con un mazo y cabellos siendo alados. La Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, y esto estoy poniendo el parche antes que salga el hoyo. Iguales en naturaleza, más aún, la Biblia se opone, oye esto mi hermano, la Biblia se opone tajantemente al machismo. Coloca a la mujer en una posición de honor y de honra que resulta sorprendente, sobre todo si analizas el contexto social en que la Biblia enseñó tales cosas. En el mundo griego, el mundo donde fue revelada la Escritura, era casi imposible que un hombre tuviese compañerismo con una mujer porque se le consideraba un ser inferior.
Oye esto, lo que enseñaba una de las grandes mentes del mundo griego, Platón. Él decía que si un hombre se comportaba como un cobarde en esta vida, sería condenado a reencarnar en una mujer en la vida siguiente. Ya de ahí te dice lo que él pensaba de las mujeres. En los días de Pablo, la situación en Roma era aún peor. En el Imperio Romano, la mujer era considerada un mueble más en la casa por el hombre. Legalmente hablando, tenía una condición similar a los esclavos. De hecho, su estatus legal que describía a la mujer en el Imperio Romano era la palabra latina invisibilitas. Suena a catizo, ¿verdad? De ahí viene nuestra palabra imbécil. Y aunque algunas personas en el mundo antiguo propugnaron un trato humano a las mujeres, la opresión era generalizada. Incluso muchas ni siquiera llegaban a la edad de la adultez porque los padres le abandonaban. Había ese término hoy tan común, patria potestad, empieza con los griegos. Cuando un bebé nacía, lo traían, el papá estaba sentado en su silla, lo traían a sus pies, lo ponían en el piso al bebé. El padre con los dedos del pie quitaba las pañales que cubrían al bebé y examinaba con el pie la naturaleza del bebé. Si veía algún defecto, era echado a los perros. En Atenas hay una loma famosa donde se encontraron miles de carabelas, esqueletos, gracias. Esa es la palabra que estaba buscando. Esqueletos de bebé. Ahí lo lanzaban. Si era una mujer, podía ser vendida, podía ser tirada también. Y era una posibilidad real, sobre todo si la familia estaba esperando un niño varón sano. Ese era el mundo griego. Pero viene la Escritura y enseña cuál es la naturaleza verdadera de la mujer. Igualdad en naturaleza y en esencia al hombre. Por eso Pablo dice en Gálatas 3:28 que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Eso era muy revolucionario para aquel entonces. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el hombre no puede ni tiene por su naturaleza masculina un estatus superior al de la mujer. Ni siquiera tampoco el ser judío o el ser griego lo haría inferior. En Cristo, no importa si eres esclavo, libre, hombre, mujer, griego o judío, en Cristo todos sois uno. No hay ciudadano de segunda clase en el reino de los cielos. Mis hermanos, abriendo un paréntesis, y lo voy a cerrar, lo prometo. A veces vienen personas a los pastores y le dicen, ora por mí. Ok, hermano, yo voy a orar por ti. Pero ¿por qué tú quieres que yo ore por ti? No, porque Dios te oye más. Eso es un problema. Eso es más católico romano que evangélico. Así que, por favor, si quieren que alguno de nosotros ore por usted, Dios oye a todos sus hijos por igual. Nadie está en una posición superior a nadie. Ahora, mis hermanos, habiendo hecho esta introducción, para que nadie me malentienda, veamos en primer lugar el deber de las casadas en el matrimonio. En primer lugar, el deber de las casadas en el matrimonio. Eso está en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como veíamos el domingo pasado, Dios diseñó la sociedad humana para que funcione en esferas de autoridad donde hay ciertas
líneas diferentes. Sin ese esquema no hay orden. Sin ese orden, la sociedad no puede funcionar adecuadamente. Este asunto de la sumisión no tiene que ver únicamente con las esposas. En todo ámbito de la vida, de la sociedad, nos topamos con que hay un orden establecido por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Hombres y mujeres deben someterse a las autoridades humanas y los hijos deben someterse a sus padres. Así que hay todo un marco donde la palabra sumisión debe estar presente. Ahora bien, en ese orden, Dios ha puesto en el contexto de la familia, del hogar, también un orden de autoridad, donde la mujer debe estar sujeta a su esposo. Mis hermanos, y yo sé que el mundo de hoy ve como algo indigno eso. Déjame decirte, mi amigo o mi amiga, si te suena duro lo que estamos diciendo, que el hijo está sujeto al padre. Y no lo hace menor, no lo hace inferior al Padre. El Hijo es tan Dios como el Padre. Sin embargo, el Hijo está sujeto al Padre. En la relación intratrinitaria entre el Padre y el Padre es Padre y el Hijo es Hijo del Padre. Así que porque yo te esté pidiendo, la Escritura te pide que estés sujeto a tu marido. No te está pidiendo algo que la misma Trinidad no está dispuesta a hacer. Esta palabra subordinarse o la palabra que aparece en el versículo 22, sujetas, trae la idea en griego de subordinación, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. Y es interesante notar que es un participio en el versículo. Dice en el versículo 21 que debemos someternos, hablando de todos en particular. Para hablar de las mujeres también lo hacen una voz media en presente. No es algo que yo digo que la mujer debe decir, yo voy a sujetarme hoy, pero mañana no. Es algo que constantemente debemos manifestar. En este sentido, Pablo nos dice, en primer lugar, que las mujeres tienen la obligación de estar sujetas a su marido. Es un imperativo, es una orden dada por Dios. Yo iba a decir esto más adelante, pero y probablemente tú si llevas años, también has visto a muchas mujeres casadas. Y yo puedo diferenciar, yo puedo ver lo que es una mujer feliz y lo que es una mujer infeliz. Esas mujeres infelices casadas, en un 99%, son mujeres que tienen la autoridad en sus hogares. Cuando tú consideras su vida, cuando tú consideras la manera en que ella vive, son mujeres amargadas, son mujeres intolerantes, son mujeres, hablándolo en una palabra, insufribles, porque sencillamente no están cumpliendo el rol que Dios les ha dado. La mujer, dice Dios, como una autoridad sobre tu vida, debe estar en sujeción a su marido. Lo segundo que notamos en el texto es que el mandamiento se le da a la mujer. ¿Lo notaste? Mira el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué nos enseña eso? Mi hermano amado, te tengo una buena noticia. No se te manda a ti a someter a tu esposa. ¿Viste el pasaje? No se te dice, esposo, someted a vuestras esposas. No se dice eso. ¿A quién se le está hablando? A la esposa. Es la casada la que debe estar sujeta a sus propios maridos. Es una determinación voluntaria, personal, de sujetarse a su esposo en obediencia a lo que Dios ha mandado. Mi hermano, déjame decirte esto. Si tú tienes que estarle recordando a tu esposa que ella debe sujetarse, tú estás siendo un mal líder. Lo que debiera hacer una mujer cristiana que está casada contigo es sujetarse voluntariamente.
Si hay una mujer que no se está sujetando voluntariamente, el problema no es la mujer, el problema lo eres tú. Tú no has sabido ganar el corazón de esa mujer. Tú no has sabido liderar con sabiduría a esa mujer. Tú no has sabido instruir a esa mujer, alimentarla espiritualmente de tal manera que ella se sujete. Porque sabes una cosa, a menos que tu esposa sea una impía, si una mujer cristiana está casada con un hombre cristiano, siendo un líder diligente, amoroso, piadoso en el contexto de su hogar, lo que pasa en un 99.9 de los casos es que esa mujer procurará diligentemente sujetarse a ese hombre. Cuando hay una mujer insujeta en la casa es porque pasan una de dos cosas. O esa mujer no es cristiana, o tú estás haciendo, hombre, un pésimo papel liderándola. El liderazgo, que eso lo veremos, pero no puedo irme sin decir esto. El liderazgo bíblico no es un macho autoritativo que le recuerda a su esposa, a su triste esposa, porque es triste estar casado con un hombre así, que le recuerda a su esposa constantemente: yo aquí mando. Si tú tienes que hacer eso, es porque tú no mandas en lo absoluto. Lo mejor sería que ya, te calles y no lo digas. Así que cuando vemos que es un mandamiento, y cuando vemos que es un mandamiento dicho a las mujeres, entendemos que la sumisión en el contexto del matrimonio es una mujer que voluntariamente, por amor a Cristo, por amor a su Señor, y por amor obviamente a su marido, se sujeta a Él. Eso no significa que esta mujer ha perdido su opinión personal, que esta mujer no habla en lo absoluto. A veces hay machitos que piensan que una mujer esté sujeta es que nunca habla, nunca da su opinión, nunca dice no estoy de acuerdo contigo. ¡Cállate! Las mujeres no tienen opinión. Eso no es el liderazgo bíblico y esa no es la sujeción bíblica. De hecho, mi hermano amado, déjame decirte que lo más sabio que te puede ocurrir a ti como marido de una mujer cristiana es tú oír el consejo de ella. Una mujer sujeta, precisamente porque es sujeta, hablará a su marido y le dirá lo que entiende que debe hacerse. Esta mujer entiende que al final la última decisión la va a tomar él, pero ella viene porque no te tiene miedo, porque entiende que tú la amas y viene y te habla y te dice: oh, amado mío, mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo, o mira cómo tú estás, o cómo andas. Esta es una mujer que habla, esta es una mujer que tiene opiniones, y el hombre sabio tiene sus oídos bien atentos a lo que su mujer tiene que decir. Mira lo que dice Wayne Mack en su libro Fortaleciendo el Matrimonio. Si tú no has leído ese libro, mira, has perdido la mitad de tu vida. De verdad, lean ese libro, Fortaleciendo el Matrimonio, de Wayne Mack. Míralo cómo él define la sumisión. La sumisión significa que la esposa coloca sus talentos, habilidades, recursos y energía a disposición de su marido. Sumisión significa que la esposa cede y utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y de la familia. Significa que se considera como parte del equipo de su marido. No es el contrincante de su esposo, luchando contra él y procurando sobrepasarlo. Tampoco es un ser independiente que va por su propio camino. Ella es compañera de equipo de su esposo, luchando por los mismos logros. Tiene ideas, tiene opiniones, deseos, pedidos y percepciones, y con amor se los hace conocer. Pero sabe que en todo equipo alguien tiene que tomar las decisiones finales. Sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán o no habrá progreso, sino confusión
y frustración. Eso es sumisión. No es una mujer que no habla. No, es una mujer que habla. Que como dice Proverbios 31, ella habla con sabiduría. Ella llama a su esposo y le da consejos. Le da consejos. Porque aquí vienen algunas mujeres. Y yo espero que no haya ninguna aquí. Que gustan de manipular al hombre. A la larga ella da apariencia de que está sujeta. Pero su deseo es siempre ganar la batalla. Ella sabe hacer las cosas encubiertamente. Ella no da la apariencia que está contra su esposo, pero en su corazón hay una competencia. Ella quiere vencer, ella quiere ganar, ella quiere dominar. Cuando no se hace lo que dice, ella pone cara o deja que sus lágrimas broten por sus mejillas, no porque en verdad está entristecida por una situación X. Ella quiere manipular, ablandar, bajar la estima, el aprecio que ella debería tener por su marido. Y en vez de venir delante, en vez de venir y hablar con ternura, con amor, teniendo como propósito fundamental que Cristo sea glorificado en el contexto del hogar y que su marido tenga éxito, ella lo que hace es todo lo contrario. Lo que quisiera ella hacer con su casa, con sus pies, lo destruye. Mira lo que dice John MacArthur acerca de esto. Por lo tanto, se aplica a toda esposa cristiana, independientemente de su clase social, educación, inteligencia, madurez espiritual, de lo dotada que sea, de su edad, experiencia, cualquier otra cosa. Tampoco es cualificada la palabra esposa por la inteligencia del marido, su carácter, su actitud, su condición espiritual o cualquier otra cosa. Pablo dice categóricamente a todas las esposas creyentes: sométanse a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo John MacArthur? A veces cuando nosotros hablamos de la sumisión a las esposas nos dice: espérate un momento que tú no sabes el paquete que a mí me tocó. Ese tipo es más burro que la mula de la esquina. Ese hombre no toma una decisión que valga la pena. A mí me tocó, y voy a hablar en cubano ahora, un tronco de yuca. Si no tiene sentido para ti esa frase, significa que el hombre está más perdido que... No, eso fue lo que me tocó. ¿Tú crees que yo me voy a sujetar a un tipo como ese? ¿A ese bruto? Déjame decirte dos cosas. Y ya lo he dicho antes. Ese tronco yuca es tu esposo. Yo no lo elegí para ti. O sea, yo no vine y te obligué con una pistola a que te cases con el tronco yuca. ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? Tú mismo. Así que lo primero que te digo es que fue tu elección. Lo segundo es que el texto no dice que tú debes sujetarte siempre y cuando el hombre sea un líder estrella, un cariñoso que le sale, un detallista. ¿No dice eso el texto? No, no dice eso el texto. Dice el texto: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No, si él es un tronqueyuca, tú debes sujetarte a él. Jóvenes, ¿sabes lo que debes hacer para que luego no vengas delante de mí a decirme que estás casado con un tronco de yuca? Ya esa frase se quedó. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Elige bien con quién te vas a casar. Date tiempo, tómate tiempo. Él va a mostrar en ese tiempo previo de amistad y luego en el tiempo de desposorio. Él va a demostrar muy incipientemente, pero lo va a hacer, que él es un tronco de yuca. ¿Y qué debes hacer tú, jovencita, cuando descubras eso? No importa si es alto, si es buen mozo, o no importa si es el más popular de la escuela. No importa, corre, huye, dile bye bye my love. ¿Sabes por qué? Porque si ahora es un tronquito de yuca, cuando se case contigo, créeme, será un troncón.
Tómate tu tiempo. Considera bien. Pregúntale a tus padres. Tú pensarás a veces que tus padres, ellos no saben nada de la vida. Déjame decirte, yo conozco a todos los viejos que están aquí. La mayoría, los que vienen de visita. Y yo sé que ellos saben de la vida. Ve y pregúntale. Y ve y pregúntale no para quedar bien contigo. Ve y pregúntale. Y ten el valor de hacer lo que te dicen. Y óyelo y considera. Porque hay años de sabiduría. Tus padres han visto a muchos troncones de yuca. Ellos saben cómo reconocer a uno. Ellos saben cuando vienen qué clase de tipo es. Y no es prejuicio. ¿Saben lo que pasa con muchas jóvenes? Y saben, digo muchas jóvenes porque tristemente, a pesar de que las jóvenes son mucho más inteligentes que los jóvenes varones, ellas tienden a caer más en este error. Generalmente, no siempre, pero generalmente los hombres son más sensatos a la hora de elegir con quién se van a casar. Y son más pacientes. Y saben elegir. ¿No los ven ustedes viniendo esos tigres, dirían los dominicanos, yendo a la iglesia a buscar muchachitas buenas de la iglesia? Ellos no van a los bares a buscarla. ¿Y por qué? Porque ellos saben lo que quieren. Ellos quieren una esposa. Ellos quieren a alguien que cuide de él y a sus hijos. Ellos quieren a alguien con quien hacer la vida. Y aquí vemos a la muchachita yendo a los bares a buscar a los tigres. La cosa es al revés. Por cierto, si hay un tigre, no te vamos a dar a nadie aquí. Pero ese es el deber de las esposas. Estar sujetas a sus maridos. Mi hermana amada, déjame decirte una cosa. Yo sé que se ve la palabra sumisión como una mala palabra en nuestros días. ¿Sabes qué? Esa palabra te libera. Te libera en primer lugar de tener que dar cuentas a Dios. Los líderes somos llamados a dar cuenta a Dios por las cosas que lideramos. Los hombres de esta iglesia un día tendrán que estar en la presencia de Dios para mostrar lo que han hecho con su familia, cuánto de la Escritura ha establecido en su casa. Y ellos darán cuenta de eso, mujer, cuando te dice a ti, Dios, sujétate a tu marido, te está liberando de eso. No tendrás que rendir cuenta delante de Dios. Si yo fuera tú, yo diría, hey, a tu servicio. Pero yo delante de Dios no voy a rendir cuentas. Ríndela tú. ¿Eso no es lo inteligente? Ahora, ven en segundo lugar la razón porque las mujeres, la razón que debe llevarte a ti a estar sujetas a tu marido. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Deme un segundo. La razón que Pablo da en el texto para motivarte y aún presionarte, mujer casada, a sujetarte a tu esposo, no es un argumento cultural. No es un argumento sociológico. El argumento es básicamente teológico. Mira el texto una vez más. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El hombre, dice Dios, ha sido puesto en el contexto del hogar para que sea la cabeza. Él ha sido puesto para que sea un líder amante, paciente, amoroso, pero líder. Noten que Pablo aquí está señalando las cosas de una manera clara. No hay confusión.
La mujer debe estar sujeta a su marido porque Dios ha puesto a su marido como su cabeza. Y la figura es obvia. Cuando hablamos de que tú tienes una cabeza, hablamos que ahí están los centros que rigen y dirigen todo el cuerpo humano. Todo lo que va a dar directrices a cómo bombear la sangre y todas las demás funciones. Los médicos aquí pueden hablar mejor que yo de eso. Todas las funciones del cuerpo vienen de nuestro cerebro, de nuestra cabeza. El cuerpo no sigue sus propias indicaciones, sus propios deseos. El cuerpo sigue las directrices de su cabeza. Si un cuerpo determina seguir sus propias inclinaciones, el médico te dirá que tú tienes un serio problema de salud. El hombre debe ser cabeza de la mujer. No porque así se hacían las cosas en el tiempo de Pablo. O así se hacen en mi casa. No, la razón es mucho más teológica. Dios ha creado la familia. Dios sabe cómo la familia debe funcionar. Él sabe cómo debe ser el mejor funcionamiento. Él conoce al ser humano mejor que lo que el ser humano se conoce. Y Él ha determinado ese orden de autoridad. Cuando empezaron los automóviles, a finales del siglo, principios del siglo XX, no tengo la fecha, hubo un hombre que se dejó llevar por el deseo de tener automóviles. Yo quiero un automóvil, yo quiero un automóvil. Se compró un automóvil, estaban acabando de salir los Ford. Y se montó en un Ford de esos, en Cuba le llamaban Fotinguito. No sé cómo lo llamarán en otros países. Estamos hablando de cuando empezó la empresa automotriz. Inicio del siglo XX. Y el hombre se montó y no iba por 2 bloques, por 2 cuadras, cuando ya se paró el Fotinguito, el automóvil, el Ford. Y empezó a quejarse, esta basura que me vendieron, que me engañaron, que me dijeron que era lo mejor, que iba a ser más productivo que un caballo. Mira con lo bien que me iba con el caballo. Maldiciendo el hombre. De pronto viene otro automóvil, en sentido contrario, y se para y lo ve y le dice, mi amigo, ¿tiene algún problema? Esta basura que me han vendido, que no sirve para nada, ¿usted me permite verlo? De todas maneras, yo no sé ni qué cosa es esto. Viene el Señor, abre la parte de adelante, toca aquí, toca allá, y el carro empieza a andar. El Señor dice, oh, pero usted es un maestro, ¿cómo hizo usted para que esto funcione? Y el hombre le dijo, porque yo me llamo Henry Ford. Él fue el inventor del carro. Él sabía cómo hacer funcionar el carro. Mis hermanos amados, Dios es el inventor del matrimonio. Él sabe cómo hacer funcionar el matrimonio. Y Él ha puesto a los hombres, tronco de yucas como son, a que sean los líderes del hogar. Y hay sabiduría ahí. Y uno ve a dónde va la sociedad, a dónde va este mundo cuando ha empezado a determinar o ha determinado desviarse del marco que Dios ha revelado en su palabra. No les ha ido bien. Así que ya vemos cuál es la razón. Es una razón teológica. Hay un orden que Dios ha establecido en la sociedad. Hay un orden que Dios ha establecido en la familia, donde el marido es cabeza de la mujer y la mujer debe estar sujeta a su marido. Miren el texto una vez más, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Voy a abrir paréntesis. Yo le decía el domingo pasado que una de las razones por las cuales Dios estableció el matrimonio es para poner de manera gráfica la relación entre Cristo y la iglesia. Yo les decía el domingo pasado que la manera en que tú llevas, y yo obviamente, tu matrimonio va a evidenciar la perspectiva que tú tienes acerca de la iglesia y le va a decir a los demás cómo debe ser la relación entre Cristo y la iglesia.
Pero mis hermanos, déjenme decirle algo a ustedes como iglesia. Una iglesia de Cristo no es una iglesia que simplemente tiene un letrero allá afuera que dice Iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo no es una iglesia que sencillamente desde ese púlpito se habla y se menciona el nombre Cristo. Una iglesia de Cristo, una iglesia verdaderamente cristiana, es una iglesia que tiene a Cristo como su cabeza. Mira el texto una vez más. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza y Cristo es el salvador de esa iglesia. ¿A dónde vamos con este paréntesis? Mis hermanos amados, que a veces cuando vemos contextos eclesiásticos donde dicen que Cristo es su cabeza y vemos a las personas innovando, siendo originales o trayendo cosas inventadas por ellos mismos, la evidencia indica que Cristo no es en lo absoluto la cabeza. Cuando Cristo es la cabeza de una iglesia, es porque esa iglesia sigue las directrices, los mandamientos, los principios que Cristo como cabeza ordena. Cuando una iglesia viene a la palabra de Dios y busca lo que Cristo ha dicho que debe hacerse en la iglesia, la manera en que las cosas deben hacerse en la iglesia y las razones por las cuales la iglesia hace lo que hace, esa iglesia puede decir que Cristo es su cabeza. Una iglesia donde Cristo es la cabeza, Cristo manda. Una iglesia donde Cristo manda es una iglesia donde su palabra, la palabra de Cristo gobierna. Donde no es la originalidad, la invención humana, las grandes ideas, las que son evidentes en esa iglesia. Es la palabra de Cristo la que es mostrada y vivida en esa iglesia. Una iglesia donde Cristo gobierna. Es donde en el contexto de la iglesia reunida se hacen las cosas tal como Cristo lo ha ordenado. Una iglesia donde Cristo gobierna es donde sus miembros en sus trabajos viven de la manera que Cristo, su cabeza, le ha enseñado. Una iglesia que tiene a Cristo como su cabeza en el contexto familiar se vive de acuerdo a lo que Cristo, la cabeza, enseña. Si esas cosas no ocurren en el contexto de una iglesia, no importa que tengan un hermoso cartel que diga Iglesia Cristiana de los Santos Perfectos, o que le ponga usted el nombre que se le ocurra, tal cosa es cualquier otra cosa, pero no una iglesia de Cristo. Mi hermana amada, si tú te resistes a la palabra de Cristo, que es Cristo el que te dice a ti, mujeres casadas, estad sujetas a sus propios maridos como al Señor, y tú te resistes a eso, tú te estás resistiendo a la palabra de Cristo. Y si tú te resistes a la palabra de Cristo, mi hermana amada, tú haces que esta iglesia no sea una iglesia donde Cristo es la cabeza. ¿Ven las implicaciones del asunto? Ahora mira el modo en que tú debes estar sujeta. Porque mis hermanas, yo vengo de un contexto eclesiástico. Yo le decía el viernes en el culto de oración, donde se decían exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Se decía eso, las mujeres sujétense, los maridos amen a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y lo que veíamos en los hogares era un bruto, egoísta, abusando de su familia. Y lo que veríamos era una mujer manipuladora que hacía lo que bien le venía en gana. Y tú la veías luego del culto. Sí, mi marido es mi cabeza, pero yo soy el cuello. A donde quiero yo lo muevo. Eso podrá ser muy cómico en algunos sectores. Pero eso evidencia tu resistencia, y que lo diga, a estar sujeta, no a tu marido, estar sujeta a Cristo.
Mira la manera en que tú debes sujetarte. El versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y no está diciendo, mi hermana, que tú cumplas y obedezcas a tu esposo exactamente como tú obedeces a Cristo. Cristo en nuestra relación salvífica es único en su tipo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tu disposición, tu entrega, tu sujeción a tu esposo debe ser precisamente fruto de tu sujeción a Cristo. Ahora, habiendo visto el deber principal, la razón por la que debes obedecer ese deber, veamos en tercer lugar, y más brevemente, la universalidad de la sujeción. ¿A qué yo me refiero con universalidad? Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y cuando hablo de universalidad, hablo que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Tú me dices, ¿en todo absolutamente? No, en todo objetivamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mi hermana, que si tu esposo viene y te pide algo que es contrario a la palabra de Dios, hay una autoridad superior a la de tu marido a la que tú debes obedecer. Si, por ejemplo, un caso muy común, supongamos que tu esposo llegue con jaqueca, con dolor de cabeza a casa y te diga, mi amor, si alguien llama, por favor, dile que no estoy. No estoy para hablar con nadie, no estoy para conversar con nadie. Si la mujer hace tal cosa, bueno, primero, ¿está él en su casa? Sí. Si ella dice que él no está en casa, ¿qué sería? Una mentira. ¿Qué dice Dios sobre la mentira? Que es pecado. Y si esa mujer quiere glorificar a Dios, bueno, hay una autoridad mayor que la de su esposo que dice que no debemos decir mentira. Porque, mis hermanos, la autoridad del marido es una autoridad delegada, no es autónoma. Es delegada de la autoridad de Dios. Y hay una autoridad superior. ¿Y qué debe hacer una mujer que glorifique a Dios si su esposo, su marido le pide a pecar? Decirle, amado mío, yo te amo y de verdad que mi deseo es estar sujeto a ti. Pero déjame decirte que tal cosa sería deshonroso a los ojos de Dios. Y tú sabes que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y decirle que no. Y si se disgusta, tú dile que me lo vas a decir a mí. Yo no le voy a dar un golpe, obviamente, que se lo va a decir a alguien. Porque la autoridad es una autoridad delegada. ¿Qué significa Pablo con la palabra todo? Bueno, significa que la disposición normal de la esposa hacia su marido es el de la sujeción. Significa que la esposa debe, oye esto, mi hermana amada, debe cultivar una actitud de reafirmación, apoyo y respeto hacia el liderazgo de su marido en el matrimonio, sin querer mantener ciertas áreas bajo su control, bajo el control de ella. Voy a repetir eso. Todo significa que la disposición normal de la esposa hacia su marido es la sujeción. Significa que la esposa debe cultivar una actitud de reafirmación, de apoyo y respeto hacia el liderazgo de su marido en el matrimonio sin querer mantener ciertas áreas bajo su control. Con la palabra todo significa que cada una de las áreas de la vida de la esposa debe evidenciar sujeción. Por ejemplo, primero, la esposa debe sujetarse afectivamente a su esposo. Así como la iglesia
ama a Cristo, su esposo celestial, las esposas deben amar a sus esposos. Es lo que dice Tito en el capítulo, es lo que dice Pablo en su epístola a Tito, capítulo 2, versículos 3 y 4. Oye esto: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí vemos una relación matrimonial que todo marcha de maravilla. Ella es un amor para con él. Ella es un apoyo emocional y en todos los sentidos para con su marido. De pronto llegan los hijos al panorama matrimonial. Llegó el primer bebé. ¡Pac! Y este hombre es completamente desatendido. Llegó el segundo. ¡Pac! Y este hombre empieza a hacer un 0 a la izquierda. Toda la atención, todos los afectos de esa mujer, es evidente que está hacia sus sentidos. Y mis hermanos, amados varones, es obvio que ese nuevo integrante va a ocupar un lugar importante en el contexto de la familia. Pero déjame decirte, mi hermana amada, que hay mamás que hacen dioses de sus propios hijos. Y un día te vas a dar cuenta que tienen 18 y 20 años, se fueron de la casa, te dijeron bye bye, mamá, y te quedaste con el paquetico, habiéndolo desatendido por 20 años. No, pero tú te podrás, pero es que hay mucho trabajo. Yo sé lo que es tener 3 bebés. Yo sé. Y déjenme decirles, ustedes saben que yo desde este lugar no acostumbro a hablar de mis cosas. Gracias a Dios, yo nunca, jamás he sentido celos de mis hijas. Jamás. Y mi esposa es una mamá que está enfocada en sus hijas. Pero yo jamás he sentido celos. Y no es porque yo sea mejor que tú. Es porque mi esposa ha procurado hacer un buen rol como madre y hacer un mejor rol como esposa. Porque la relación principal, oye esto, que tú tienes es con tu esposo. Un día tus hijos se van. Tus hijos son prestados. El que es una sola carne contigo es tu esposo. Por eso decía que la primera área donde debe una mujer evidenciar sujeción tiene que ver con la parte afectiva. En una ocasión vino una esposa a mi profesor de hebreo en el seminario diciéndole: ya yo no amo a mi esposo. Ya yo no siento nada por él. Dice mi profesor de hebreo muy sabiamente: tú no amas a tu esposo como esposo. Bien, ámalo como tu enemigo. El punto es, mis hermanos amados, el amor en la Biblia, en las Escrituras, es una decisión que tomamos de amar a eso, aunque no sea digno del amor. Sino como Cristo mandaría a los suyos: ama a tu enemigo. Si tú puedes cumplir ese mandamiento, es porque tú tienes más control del que tú piensas tener acerca del amor y de tus afectos. Así que cuando alguien viene y dice a un pastor: yo no amo a mi cónyuge, ¿sabe qué? Es un autoengaño. No es que tú no lo amas, es que tú no lo quieres amar. Eso es muy diferente. No es que tú no lo amas, es que tú no lo quieres amar. No, pero es que tú no sabes el paquetico que me ha tocado. Bueno, yo no sé el paquetico que te ha tocado, pero yo sé lo que manda Cristo a cada uno de nosotros. Y manda que si tú tienes un enemigo, tú le ames. Por tanto, tú tienes una esposa, tú tienes un esposo, tú debes amarle. En primer lugar, debe sujetarse afectivamente. Segundo lugar, la esposa debe sujetarse físicamente a su esposo. Eso significa que esta mujer velará por los intereses, los deseos y los aspectos relacionados. Esto no es una mala palabra, nuestros hijos pueden oírlo esto.
en los aspectos relacionados a la vida sexual en el contexto de tu matrimonio. Esta mujer, haciendo un uso gráfico de la relación entre Cristo y la iglesia, va a procurar agradar a su esposo en el área sexual, va a procurar agradar a su esposo en el área física. Esos esposos que llegan a su casa y ven a su esposa siempre con greño, así, y lleno de sudor y de malos olores, porque las mujeres, mi hermano, espero que tú sepas que ellas no huelen a colonia de gratis. Hay que bañarse. Y llega el esposo del trabajo y ellas están con los greños parados, sudadas. Mira, eso puede pasar un día. Puede pasar. Lo que no debería pasar es a menudo. Una mujer debe agradar a su esposo. De paso, los hombres le tocan mañana, el domingo que viene, y viene más duro. Así que no se rían mucho. Los hombres también deberían bañarse. Y deben agradar en eso a su esposa también. Pero deben estar sujetas físicamente a su esposo. Mi hermana amada, si te duele comúnmente la cabeza de noche, compra Tylenol o Advil. Compra. En tercer lugar, la esposa debe sujetarse a su esposo en cuanto al uso moderado de sus emociones. Voy a repetirlo porque esto es importante. La esposa debe sujetarse en cuanto al uso moderado de sus emociones. Una mujer sabia y sujeta procurará que en su hogar haya un ambiente agradable, pacífico y equilibrado. De ahí que ella no solo cultivará la gracia de la paciencia, el gozo y la mansedumbre, sino que también evitará expresiones descontroladas de sus emociones. ¿Quiere que lo repita? Yo esperaba amén de los varones. Una mujer sabia y sujeta procurará que en su hogar haya un ambiente agradable, pacífico y equilibrado. De ahí que ella no solo cultivará gracias como la paciencia, el gozo y la mansedumbre, también evitará expresiones descontroladas de sus emociones. Vayan conmigo a Proverbios 27:15. Mi hermana amada, déjame decirte esto. Cuando digo esto no quiero, de verdad, yo no, ni por un segundo yo me imagino lo que es estar en el periodo menstrual. Yo sé, yo no llego allí, ni voy a llegar nunca porque yo soy varón. Y yo no estoy minimizando ninguno de los tiempos de cambios hormonales que sufren las mujeres. Yo no estoy minimizando eso. Lo que yo estoy es presentando lo que ahora te dice la Escritura. Y aquí la Escritura no se está burlando de ti. Está haciendo lo más gráfico que puede para que entiendas cómo te oyen los demás. O cómo se oyen algunas mujeres. Versículo 15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una casa con goteras. En Cuba, en una de las casas que vivía, habían goteras. Y no importa, parece que el fraguado de la placa, gracias, no sé cómo se dirá en otros lugares, cuando es de concreto el techo, no fraguó bien. Algo pasó cuando construyeron la casa, que no importa lo que le echaran, había goteras. Y no era una, eran bastantes. Y es incómodo vivir en una casa con goteras. ¿Te imaginas? Yo no sé cuánto han vivido en una casa con goteras. Ok, estamos hablando en el mismo idioma. Uno camina y ¡plac! Y te cae en la cabeza. Y a veces uno está acostado y te cae en la boca. Es incómodo, es difícil. Dice Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, que ese es el mismo efecto que
ocasiona o que provoca una mujer rencillosa. Una mujer rencillosa es una mujer que ve un problema en todo. Ella llega a la casa y es una explosión. Todo es un problema. Todo es una dificultad. Todo es una pelea. No es capaz, no tiene el dominio propio para poder tabular lo que en verdad tiene importancia y lo que no tiene importancia. Todo es una rencilla, dice Salomón. Es como una gotera en un día que está lloviendo. Hay tipos de esposas que continuamente están incidiendo con sus críticas, reproches, hasta convertir la convivencia en una situación tensa y poco deseable. Déjame decirte, mi hermana, tú eres la que crea el ambiente regulador de tu hogar. Aunque los hombres sean los líderes, no, la que da el ambiente regulador en la casa, eres tú, mi hermana. Para bien y para mal. Mira lo que dice Proverbios 25-24. Porque las riquezas no duran para siempre. Y será la corona perpetua. Perdón, me equivoqué. Sí, es ese. ¿Dónde está? El 25-24. Ah, tienes razón. Lo escribí bien y lo leí mal. 25-24. Dice, mejor está, oye esto, en un rincón del terrado, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, tú puedes tener una mansión. Si tienes una esposa así, te veo mal. Proverbios 21-19. Mira hasta dónde llega Salomón inspirado por el Espíritu Santo. Ya vimos que es como una casa llena de goteras. Luego lo vimos, mejor vivir en el techo de la casa que con una mujer así en un lugar espacioso. Mira hasta dónde llega. 21-19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Y mis hermanos, ninguno de estos textos promueven el divorcio, promueven la separación, y el marido no tiene derecho a dejar a su mujer, aunque sea una rencillosa. ¿Sabes lo que promueve textos como estos? Que tu mujer te autoexamines, busques ayuda, tú manejes tu alma, desarrolles las gracias, porque tú provees el ambiente de tu hogar. Si tú eres rencillosa e iracunda o tus expresiones emocionales están fuera del dominio propio, ese será el marco que permeará el ambiente en tu hogar. Y luego verás crecer hijos rencillosos e iracundos, y es porque están imitando a su mamá. Nosotros los hombres podemos llegar y decir algo alto, pero déjenme decirle, ustedes tienen, mis hermanos, y eso es dado por Dios, la habilidad de ejercer un impacto en la vida de sus hijos que nosotros los hombres no tenemos. ¿Quieres saber cómo empieza todo? Tú lo tuviste 9 meses aquí. Ya ellos tienen una relación contigo. Nosotros tenemos que ganarnos esos corazones. Ya tú lo tienes. La manera en que tú te comportas va a impactar directamente en la vida de ellos. Dios te ha dado una intimidad con tus hijos que no lo tiene nadie. Y tiene que ver, y empieza ese ambiente a ser moldeado por la manera en que tú llevas tu hogar. Así que sujétate a tu esposo moderando tus emociones. ¿Cuál debe ser tu estilo de vida? Proverbios 31-23. Proverbios 31-23.
Mira el marido de una mujer sabia. Mira lo que pasa cuando esta mujer es sujeta en el contexto bíblico. Proverbios 31, 23. Y sería bueno leer todo el capítulo, por causa de tiempo no lo haremos. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Por el testimonio de su esposa, este hombre es conocido entre los ancianos de la tierra. La manera en que tú vives, mi hermana amada, va a impactar de manera directa cómo va a ser tu esposo. ¿Han oído ustedes la expresión que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? Eso es mucha verdad. Ustedes han sido llamadas por Dios a incentivar a su marido. Ese hombre será conocido como un hombre porque hay una mujer detrás que no está manipulando los hilos del asunto. Ella está incentivándolo a él a ser mejor, a crecer, porque ella está haciendo ayuda idónea, ella está trabajando en el equipo, ella es parte activa del equipo y ella está incentivándolo a él. Esto no es una mujer que le busca problemas. ¿Te diste cuenta a fulanito que vino, cómo vino? Y él ni se dio cuenta. No me di cuenta cómo vino fulanito. ¿Tuviste que te miró con los ojos virados? No, ni me di cuenta que me miró con los ojos virados. Para mí me saludó bien. Eso es que tiene algo contra ti. ¿Te acuerdas hace 5 años que te...? No. Una mujer sujeta crea relaciones de paz. Quiere que su esposo crezca, madure para la gloria de Dios. No es para que digan, como he dicho a veces, hay gente que están locos por hacer las cosas para la gloria de Dios y más locos porque la gente se entere en que lo hizo. Y cuando uno hace las cosas para la gloria de Dios, ¿sabes que uno quiere ser segundo, tercero o que no aparezca? Y esta es la mujer, que esta es ayuda idónea. Ella quiere que él brille para la gloria de Dios. La preocupación de esa mujer no es el aplauso, es cómo Dios la mira a ella en lo secreto. Generalmente esas mujeres, Dios las usa también en público. Aquellas que buscan la gloria de Dios ante cualquier otra cosa. Mi hermana amada, Dios te ha dado una bendición que no puedes tú equipararla. Solo en el cielo tú vas a poder entender las cosas para las cuales Dios te ha puesto. Y a veces tú miras esa palabra sujeción y tú la ves como algo duro y difícil. Déjame decirte, Dios te conoce mejor que a ti mismo. Y Él antes de la fundación del mundo, cuando Él determinó que tú vendrías a la existencia, Él te dio la bendición, la rica bendición de ser mujer. Y Él te dio la bendición y el mandato. Él te manda a vivir para su gloria en sujeción a tu marido. Mi hermana amada, yo te hago un llamado en esta mañana a que tú renuncies a los conceptos mundanos del mundo, a vivir una vida independiente, a vivir para la gloria de Dios, tal como Él lo ha diseñado para ti. Déjame decirte que Dios, algo que tú sabes, que Dios sabe más que tú. Y Él sabe que el mejor camino por el que vas a transitar, camino que te llevará a deleitarte en el Señor, a deleitarte en la vida y a deleitarte en tu familia, es una vida permeada por sujeción. No es verdad lo que el mundo enseña. Que ahora una mujer exitosa es una empresaria rica, soltera,
solas y deprimidas. Porque no nos dicen todo el paquete. Pero miren las estadísticas. Las estadísticas son que esas empresarias tienen que ser exitosas, empresarias, pero están solas y deprimidas. El camino que Dios ha trazado para ti es un camino muy diferente. Y solo vas a estar deleitándote en Dios, en la vida y en tu familia, en la medida en que tú aprendas a vivir y andar de acuerdo a la vocación con que Dios te ha llamado en sujeción a tu esposo. Yo te hago un llamado a abandonar eso, a abandonar la opinión del mundo y a tomar la opinión de Dios. Y te garantizo que te vas a deleitar en Dios, te vas a deleitar en la vida y te vas a deleitar en tu familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella continúa siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Te pedimos, oh Señor, que eso no solo sea letra en un libro, sino que sea letra en nuestras vidas, sea letra viva que vivimos para tu gloria, para tu honra y el bien de nuestras familias. Gracias te damos una vez más por tu palabra. Oh Señor, concédenos a vivir a la luz de ella. En el nombre de Cristo oramos. Amén.